Entonces, vamos ahora a iniciar este ciclo, ¿no? Lunes de cine con Cervantes y Shakespeare, en este lugar tan adecuado, ¿no? Y en este lugar que se va a usar repetidamente este año con ocasión de este aniversario que todos conocemos, ¿no? Ha habido ahora un ciclo de conferencias en el mes pasado, ¿no? Cervantes, el océano de la literatura, centrado sobre todo en Cervantes, en la literatura, que es donde nace el Quijote, ¿no? Pero ya saben que el Quijote fue una obra que se expandió inmediatamente, y no solo literariamente, sino que inmediatamente contaminó y enriqueció otras muchas artes, ¿no? La pintura, la escultura, el teatro, la música, ahora estamos escuchando una versión operística. Entonces, dentro de ese espíritu de celebrar ese aniversario, dentro de ese espíritu, pues aquí en la Casa de Cervantes pensaron en llevarlo hacia el cine, extender Cervantes, buscar a Cervantes en el cine, ¿no? Entonces hemos programado tres conferencias, que esta va a ser la primera, cuyo eje central es lógicamente la obra de quijotesca, pero tratando de indagar, de rebuscar, de capturar alusiones, presencias indirectas, en fin, lo que está muy bien dicho en ese título, ¿verdad? El patrón quijotesco. Quijote adopta o aporta muchas cosas, entre ellas un patrón que el cine, de cierta manera, capturó. Entonces, vamos a desarrollar tres sesiones, la de hoy, el patrón quijotesco, la de la próxima semana, que va a estar en ella Esteve Riambau, que es el director de la Filmoteca de Cataluña, y que se va a centrar en la versión inacabable, nunca completada, de Orson Welles sobre Don Quijote, una pasión durante toda su vida, dejó miles y miles de metros y sin embargo nunca lo vio ni acabado, ni siquiera montado, ¿no? Entonces, bueno, Esteve Riambau, que es, yo creo, la máxima autoridad sobre esa película que hay en España, pues nos dará el próximo lunes una conferencia sobre ello, y dentro de 2 semanas yo volveré sobre esas ideas, sobre esa contaminación del Quijote en ciertas películas que fracasan, que se empeñan demasiado, que renuncian al Quijote. Bueno, entonces este ciclo se irá acompañado de un segundo ciclo en el mes de mayo con el compañero de conmemoración de Cervantes, que es Shakespeare, por esa curiosa coincidencia y no coincidencia de fecha de muerte, ¿no? En mayo habrá otras 3 conferencias sobre Shakespeare y el cine. Pues hemos llamado a todo ese conjunto los lunes de cine con Cervantes y Shakespeare. Bien, hoy entonces tenemos con nosotros a Antonio Santos, que nos va a hablar del patrón Quijote. Antonio Santos es una persona, yo creo que bastante conocida en Valladolid, lleva mucho tiempo colaborando y dando clases en la cátedra de cine, ha escrito libros de cine sobre autores japoneses, sobre Ozu y sobre Mizoguchi, ha escrito un par de obras también sobre Cervantes y el cine, sobre Don Quijote y el cine, y en fin, nos parece la persona adecuada para eso, para extender toda la riqueza de Don Quijote y para capturarla en el cine. Entonces, les dejo con su palabra, con ese patrón quijotesco que puede ser apasionante desde esa primera imagen que ya nos ha puesto ahí de ese ser fuera del tiempo que pasa al lado de un coche. Muchas gracias y espero que os guste. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge. ¿Me oyen bien por ahí atrás? ¿Así me oyen bien? Mejor con el micrófono, ¿verdad? Bien, la verdad es que para mí es un verdadero placer, es un privilegio estar aquí esta tarde, en un día bisiesto, en un lugar mágico, y para hablarles de Cervantes y el cine, de Don Quijote y el cine. Así que muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, María, muchas gracias, Jorge, por vuestra invitación, y por descontado muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta velada que espero les resulte interesante. Vamos a hablar de Don Quijote, de quien se ha hablado mucho y desde muchas perspectivas. Sabemos que es el gran mito de la literatura española y uno de los mitos fundamentales de la literatura universal. Uno de las 3 patas del trípode del canon occidental, según reconoce Harold Bloom. Uno de los novelistas más admirados, más estudiados y más imitados. Aquí nos dice Susan Sontag que Don Quijote, más que ningún otro libro jamás escrito, es la literatura. Bueno, pues vamos a ver qué es la literatura, pero que también es el arte, y es la música, y es el cine.
porque realmente la impronta que ha dejado Don Quijote en todas las artes ha sido verdaderamente extraordinaria, y el cine no es ninguna excepción. Conocemos bien todas las versiones y las adaptaciones que se han hecho de Don Quijote, que son numerosas desde los primeros años del cine mudo hasta la actualidad. Algunas se han quedado en el camino y otras se han quedado como piezas imposibles. Pero de lo que no se suele hablar tanto es de ese patrón quijotesco, de esa huella implícita que Don Quijote ha dejado en otras muchas películas que aparentemente no tienen nada que ver ni con Don Quijote ni con la trama quijotesca. Vamos a ver, sin embargo, que estas películas encierran una gran riqueza, una gran variedad de formas y un enorme interés artístico y cultural. Por tanto, nos encontramos en lo que vamos a denominar el patrón quijotesco. Un título pequeño, el que he puesto, que cuenta con un subtítulo muy grande, de cómo el ingenioso caballero Don Quijote alumbra a lo largo de su camino a muchos e ilustres artistas y a preclaros cineastas. Es un subtítulo presentación que quiere rendir homenaje a las pequeñas presentaciones que hace el propio Cervantes en cada uno de los capítulos de su obra magna. Tenemos aquí algunas muestras: el Quijote de Rafael Gil, tenemos el Quijote de Pabst, el Quijote de Orson Welles, al que se referirá Esteban Riambau, y el famoso documental Lost in La Mancha, que habla de uno de los proyectos imposibles, el Quijote de Terry Gilliam. Realmente se puede trazar una microhistoria del cine a partir de las versiones que se han hecho de Don Quijote. Pero si a esto añadimos las películas que no adaptan explícitamente la novela de Cervantes, sino que se incorporan, que se apropian de su espíritu, esta historia se enriquece mucho más y va mucho más lejos. Nos encontramos, por tanto, en el patrón quijotesco, lo que nos lleva a trazar una primera conclusión, y es que Don Quijote es importante como obra maestra de la literatura en sí misma, pero también es muy importante por la enorme huella que ha dejado en artistas, en escritores, en músicos, en compositores de todo tipo y naturalmente en cineastas. Vamos a tratar de reconocer ese patrón quijotesco a partir de esta imagen que veíamos en la presentación, en la portada, en la que vemos unos fragmentos de una película de Jean-Luc Godard, uno de los directores fundamentales de la modernidad cinematográfica. La película se titula Alemania año 90-90, y en ella nos encontramos una criatura específicamente propia, característica del cine moderno, como es el detective Lemmy Caution, una figura del cine moderno que se encuentra cara a cara con quien podríamos considerar la génesis del arte moderno, la génesis de la literatura moderna. Y incluso llevando las cosas más lejos, podríamos encontrar en Don Quijote como la génesis del cine moderno. Esto yo creo que Godard, que es un cineasta muy reflexivo y muy inteligente, muy culto, lo reconoce muy bien. La presencia de Don Quijote en la obra de Godard no es amplia, pero sí es determinante. Nos la encontramos, en primer lugar, en la película que tienen, Alemania año 90-90. La siguiente es una especie de película compendio, una especie de collage cinematográfico que se llama Histoires du cinéma. Quiere ser la historia del siglo XX, pero contada en paralelo a la historia del cine, donde Godard habla de sus cineastas de cabecera y de sus películas de cabecera. Una de ellas, es la que tienen en la pantalla, es Don Quijote. Y fíjense la idea del collage en la que nos encontramos, por un lado, el Quijote de Daumier, junto con la Venus del espejo de Picasso, todos ellos relacionados con Quijote. A continuación vendrá el Quijote de Orson Welles y una serie de imágenes extraídas directamente de esta película. Dicho en otras palabras, Godard ha reconocido en Don Quijote uno de los patrones básicos de su propia modernidad. ¿Cómo es posible esto? Porque Don Quijote, al mismo tiempo que es una obra clásica, es también la primera obra moderna. Es una obra que guarda mucha relación con todas las experiencias modernas que se van a trazar posteriormente, en literatura y en cine. En primer lugar, es una obra muy fragmentada. Esto hace que sea casi imposible de adaptarla al cine. Pero al mismo tiempo es una película que está llena de sorpresas, llena de misterios y llena de rupturas. Para empezar, nos encontramos con la idea de la ruptura, la quiebra del relato. Resulta inaudito que en determinados episodios de la novela, piensen el duelo con el gallardo vizcaíno, piensen en el episodio, en alguno de los cuentos que allí se intercalan, como el curioso impertinente, justo en medio de la acción se quiebra esta para dar paso a otra acción. Nos encontramos también con reflexiones metalingüísticas, en la que Don Quijote y Cervantes reflexionan sobre el propio hecho literario.
Todo esto es muy moderno y casa muy bien, sintoniza muy bien con la sensibilidad de Godard como cineasta moderno. Don Quijote es una obra reflexiva. De hecho, de alguna manera, con ella comienza el cine que se puede considerar reflexivo. Esto es, el cine que se piensa a sí mismo, la literatura que se piensa a sí mismo. El arte, que utiliza el propio arte como un discurso metalingüístico para reflexionar sobre la naturaleza del arte y el compromiso que el arte tiene con el tiempo en el que se ha realizado. Por eso les he puesto esta cita de Godard. El tiempo de la acción ha pasado, ha envejecido. Comienza el de la reflexión. Reflexionemos, por tanto, con Godard. Y todas estas intuiciones que les estoy diciendo no son solo propias de Godard, sino que realmente son infinidad de autores los que consideran que Cervantes de alguna manera se adelanta incluso a experiencias extremas como las de James Joyce, como las de Kafka, como las del teatro del absurdo, Pirandello. Realmente toda la modernidad artística, literaria, cinematográfica encuentra un patrón en la obra cervantina. Tienen aquí una cita de uno de los directores más importantes de la actualidad, Martin Scorsese, en la que dice lo siguiente: leí Don Quijote poco antes de hacer Gangs de Nueva York y descubrí que todo lo que uno quisiera hacer con el estilo, Cervantes lo había hecho primero. Alteraciones del tiempo, contestar a los críticos de su primera parte en la segunda, todas las trampas de la nueva ola. Es a la vez terriblemente cómico y desesperante, porque al final no se sabe de dónde viene el punto de vista, quién es Don Quijote o si realmente creía en lo que hacía. De todas maneras, yo simplemente me enteré de que Cervantes lo había hecho todo, aún antes de Joyce y aún antes de Melville. Realmente es una fuente, es un océano continuo de placer literario y de sorpresas y de descubrimiento estructurales, narrativos, tectónicos, por la enorme riqueza de formas, de recursos y de maneras de contar que utiliza, y que después han influido en distintos cineastas. Pasamos ya al patrón quijotesco. De alguna manera, Miguel de Unamuno, uno de los más grandes cervantistas y quijotescos que jamás haya habido, define bien lo que es este patrón quijotesco en la vida de Don Quijote y Sancho, cuando asegura que solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Ensayar lo absurdo para conquistar lo imposible. Precisamente el Quijote, además de obra maestra del lenguaje, ha dado pie a dos palabras de nuestro idioma. Una es el sustantivo Quijote, cuya definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la que tienen aquí: un hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas sin conseguir. Un hombre idealista, por tanto, un hombre desarraigado, insatisfecho con su tiempo y con su mundo, pero que ama de una manera rotunda y decidida la libertad y la justicia. La libertad y la justicia son los dos grandes ideales por los que se mueve Don Quijote, que son también los ideales por los que se mueve el artista moderno. Un periplo de amor platónico, hacia Dulcinea, pero también hacia la fraternidad, hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la libertad de los hombres y de las personas. Si Quijote es un sustantivo ya validado por la Real Academia de la Lengua, también nos encontramos con un adjetivo. El adjetivo calificativo quijotesco se refiere a algo propio o característico de Don Quijote de la Mancha, o de cualquier Quijote, que hay muchos a lo largo de la historia. Un individuo que deambula entre la realidad y la ficción, sin llegar a distinguirlas. Se refiere también a personas que huyen de la realidad y se refugian en el sueño o en la ficción. Bueno, vamos a dar por válidas estas dos definiciones como punto de arranque para encontrar modelos de Quijotes y de situaciones quijotescas en películas que aparentemente no tienen nada que ver con Don Quijote. Y algunas de ellas son de producción muy reciente. Esta madrugada han dado el Oscar al mejor director al mexicano Alejandro González Iñárritu por la película El Renacido. El año pasado, el mismo director mexicano consiguió el Oscar por esta película, Bergman. Bergman, que tiene además un subtítulo quijotesco, o La insólita virtud de la ignorancia. Podría ser el título de una novela ejemplar de Cervantes. Fíjense que también en Brasil, de Terry Gilliam, otro quijotesco de pro, nos encontramos la misma idea: el cerebro que se abre y el espíritu, la inteligencia que vuela, hacia la luz y hacia la libertad. Dos ejemplos
recientes, sobre todo el de Bergman, de cineastas que apuntan hacia la luz y hacia la libertad, y que toman como modelo el Quijote. El caso de Bergman es muy característico, porque se parece mucho a la propia peripecia de Alonso Quijano. Recordarán, la habrán visto, se ha estrenado hace poco en los cines, que trata de un actor ya maduro, ya próximo a la edad provecta, que está tratando de resurgir de sus cenizas y quiere recuperar la vieja gloria reencontrándose con un superhéroe, Bergman, una especie de Batman que había interpretado el mismo actor Michael Keaton. Una idea, por tanto, de resurgir a partir de una realidad insatisfactoria para haberse convertido en un personaje heroico, en un superhéroe. Y muchos de estos superhéroes tienen, como vamos a ver, una naturaleza también poderosamente quijotesca. Vamos a ver el tráiler de la película. Maldición. El mago Festón vuelve a hacer de las suyas. Pero no se inquieten, señores, que acudiremos al plan B. Por favor, apagáis la luz, Vanessa, o la reducís un poco. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado. Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Bergman 4 y por eso hoy... ¡Bergman 4! ¡Usted hace Bergman 4! Si haces esto es porque te organizan vivir como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto. Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron. Cállate, sabes que tengo razón, cállate. ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¿Qué tal si descansas un rato? Hazme caso. Tú eres el genuino. Vamos a volver. Tú eres Bergman. Eres un dios. ¿Por qué no te pones las alas y el puto traje de pájaro? ¡Te voy a asfixiar! Volvamos y demostrémosles de lo que somos capaces. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo aprovecharla. Borra esa sonrisa de la cara, me das miedo. ¿Aló? Bergman, el proceso de locura, la confusión entre realidad y ficción, característica de tantas experiencias y de tantos personajes quijotescos. Todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? Algo parecido sucede en Brasil, de Terry Gilliam, en una realidad distópica claramente inspirada en Orwell y 1984, donde un personaje quijotesco lucha por conseguir a su amada ideal y por devolver la justicia. Pero nos encontramos otros muchos ejemplos. Tienen aquí, por ejemplo, Leolo, que quizá muchos conozcan. Leolo es una película que consiguió la Espiga de Oro en el Festival de Cine de Valladolid. Y trata de un niño que vive en Montreal, en Canadá, en una realidad muy sórdida, muy amarga. De manera que se tiene que refugiar en la ficción para conseguir sobrevivir. Una experiencia quijotesca. Incluso conoce a una especie de filólogo entusiasta de las palabras y de la literatura, que le llaman el domador de las palabras, que se convierte en su mentor. Y entre ambos forman una pareja en las que las referencias Don Quijote y Sancho son muy estrechas. Dice Jean-Claude Lauzon, el director de Leolo: me llevó tiempo comprender que él, se refiere al domador de las palabras, era la reencarnación de Don Quijote, y que había decidido luchar contra la ignorancia y protegerme del abismo de mi familia, del entorno que le rodea. Don Quijote se refugia en la fantasía frente a una realidad que repudia, frente a una realidad que rechaza. Lo mismo sucede en Being John Malkovich, como ser John Malkovich, que trata de un personaje que es titiritero. Atención, titiritero, como Maese Pedro, uno de los personajes de Don Quijote, que también vive insatisfecho con su realidad y que aspira a una realidad alternativa asumiendo la perspectiva, el punto de vista de su héroe cinematográfico, John Malkovich.
A través de una especie de hechicería consigue ver todo el mundo desde la perspectiva de John Malkovich. Un poco como Don Quijote ve la realidad a través de Amadís, de Tirante el Blanc y todos sus héroes literarios. Otro ejemplo que también vimos en la Semana del Cine de Valladolid es Danzar en la Oscuridad. Recordarán que trata de una mujer que está casi ciega, que tiene una vida muy dramática y que se refugia en la fantasía, en los musicales americanos, para redimir esa realidad tan insatisfactoria, tan pobre, tan miserable que la toca vivir. Recordarán incluso pues bueno, que hace de su vida un espectáculo musical, tanto de su vida como de su muerte, como sucedía en All That Jazz. ¿Y por qué en los musicales? Precisamente porque en los musicales todo es positivo, todo es optimista y nunca suceden desgracias. Nos encontramos otras incluso más extravagantes, ya apuntando hacia el terreno oriental. Hay una película de autor danesa que se titula Mifune, cuyo protagonista sueña con ser el alter ego de Toshiro Mifune. Recordarán la gran estrella del cine japonés, el protagonista de Los 7 samuráis, el samurái enloquecido, el samurái quijotesco, el samurái idealista hasta la muerte. Bueno, pues el protagonista se identifica con Mifune y finge su comportamiento como si fuera su actor fetiche, tal como hace Don Quijote. Incluso está buscando a su propia Dulcinea, que es una prostituta. Dulcinea suele ser prostituta en las películas, pero siempre una prostituta idealizada, y que trata de redimirse, trata de encontrar un sentido de su vida a través de esa fantasía heroica. Lo mismo sucede en Ghost Dog, que es una película de Jim Jarmusch protagonizada por un samurái negro. Un samurái que se ejemplifica en el código del Bushido, en el código del honor japonés, y que trata de seguir el mismo modelo de los guerreros japoneses. Su patrón es el patrón de los guerreros japoneses, y trata de imitarlos en su forma de vida, en su forma de actuar. Es otro personaje quijotesco, pero no solamente que lo haya advertido yo, es que el propio Jim Jarmusch lo reconoce. Y si ven esa película y se quedan en los títulos de crédito, verán que al final da Jim Jarmusch las gracias a Don Quijote, que le ha inspirado el personaje de Ghost Dog. Es más, en sus declaraciones, Jarmusch, el director de Ghost Dog, dice: él, el samurái, debe ser un guerrero. Entonces la idea del samurái vino a mí, porque en los guerreros de las culturas orientales existe un lado completamente espiritual en su entrenamiento. Entonces pensé en hacer una especie de Don Quijote quien sigue un código ancestral que no es parte del mundo moderno. Jim Jarmusch, inspirado en Don Quijote para su héroe anacrónico. He puesto dos ejemplos relacionados con la mística oriental, con la mística japonesa. Tengo que decirles que en Japón adoran a Don Quijote. Probablemente la mayor parte de los japoneses no lo hayan leído, pero es un personaje extraordinariamente popular. Y lo es desde aproximadamente 1881-82, cuando se tradujo del inglés parte de la obra, algunos capítulos, un extracto de capítulos. La cosa tuvo éxito, unos años después, hacia 1893, se tradujo del inglés la primera parte, y ya entrado el siglo XX se fue traduciendo poco a poco toda la obra original del español, una empresa que terminó en los años 70. Hacia 1975 todo el Quijote había sido traducido completamente al japonés, donde es una obra extraordinariamente apreciada y valorada, aunque no leída. Don Quijote es más conocido que leído. Eso sucede también, por desgracia, entre nosotros. Sea como sea, fíjense hasta qué punto que Don Quijote ha dado pie también a un sustantivo japonés, el sustantivo Donkyo, Don Quijote, que quiere decir un anciano extravagante o una persona que tiene ideas delirantes e imposibles, una idea quijotesca, Donkyo en japonés. Y fíjense también que la cadena comercial más famosa que hay en Japón, algo así como el Corte Inglés aquí en España, se llama precisamente Don Quijote. Lo pueden encontrar en internet. La cadena comercial más popular, de productos más bien baratos, populares, que hay en Japón, con sedes repartidas por todo el país, se llama así Don Quijote. Tienen aquí algunas de las ilustraciones de las primeras versiones de Don Quijote, en la que, como no podía ser de otra forma, pintan a Don Quijote como un samurái, o como una especie de híbrido entre el caballero europeo y el samurái japonés. Hay algunas películas en las que la presencia quijotesca es muy evidente. Por ejemplo, en Cuentos de la Luna Pálida, la obra maestra de Kenji Mizoguchi, en la que el protagonista, Kenjiro, es un alfarero que vive insatisfecho con su vida y que continuamente se entrega a ensueños.
hasta el punto que llega a tener un idilio con una princesa fantasma. Y su cuñado, Tobey, que es un destripaterrón, es un campesino aburrido de su suerte, que sueña con la gloria militar y que quiere ser guerrero a toda costa. Dos personajes como ven, quijotescos, que se enfrentan con su destino en Japón. Es una pena que en Japón no se haya hecho ninguna versión expresa de Don Quijote. Yo pienso que la mejor versión se podía haber hecho allí, con Akira Kurosawa, de director, y con Toshiro Mifune, haciendo de Sancho Panza, de Don Quijote, perdón. Veis que Kato podía haber sido un perfecto Sancho Panza. Por desgracia esto no salió y todos lo lamentamos porque creo que hubiera sido la versión casi definitiva. Donde sí que se ha hecho el Quijote, fíjense qué cosa más extraña, es en China. Pero antes de llegar allí, vamos a hablar del que es posiblemente el mejor director japonés de todos los tiempos y seguramente el mejor director de toda la historia del cine, o uno de ellos. El japonés Ozu Yasuhiro Ozu, un director que conocemos muy bien, ¿verdad, Celso? Un director que amamos profundamente y que nos fascina, y que curiosamente tiene una profunda presencia quijotesca a lo largo de toda su obra. Fíjense, el primer fotograma es de una película muda del año 1925. Es su primera película conservada. Se titula Wakaki-hi, Días de Juventud, en la que aparecen unos estudiantes goliárdicos que se dedican a todo menos a estudiar. Y mientras van mariposeando y persiguiendo chicas, se dedican también a leer. Y nunca adivinarán qué libro leen y que tienen como libro de cabecera. Precisamente leen Don Quijote, aquí lo tienen. En uno de los fotogramas incluso ven molinos de viento japoneses. Pero no es una referencia accidental, porque en otra película del año 34, Amad a la madre, nos encontramos con un personaje que está extraviado, que está buscando el sentido a su vida y trata de encontrarlo con una prostituta de la que se ha enamorado en un burdel. En ese burdel nos encontramos el cartel de Don Quijote en la versión de Pabst. También hay una referencia expresa en el 34, en los diarios de Ozu, a cómo vio esa película. En otra película posterior, ya sonora, se titula ¿Qué ha olvidado la señora? Hay una escena que discurre en un bar que se llama Cervantes, el bar Cervantes. Pero más aún, en otra película, Las hermanas Munakata, del año 51, nos aparece esta cita espuria de Don Quijote. I drink upon occasion, sometimes upon no occasion, Don Quijote. He estado buscando esta cita en la base de datos del Instituto Cervantes en el CD-ROM. He buscado todos los sitios donde aparece la palabra bebo. Y está claro que la cita no procede de Don Quijote, sino que procede de Sancho Panza. En concreto de las razones que da Sancho Panza a la duquesa cuando le van a hacer gobernador de la ínsula Barataria. Le dice la duquesa: ¿creéis que tenéis condiciones para ser buen gobernador? Fíjese vuesa merced que sé que bebe mucho. A lo que responde Sancho Panza: bien lo sé, señora, que bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo. Bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo. Bebo en ocasiones o sin ocasiones. Es la traducción clara de allí. Evidentemente Cervantes también forma parte del caudal de Yasujiro Ozu, quien se sintió atraído por este personaje que, como muchas de sus criaturas, discurren entre la realidad y las ficciones que ellos mismos se construyen. Pero les decía que la versión de Don Quijote oriental, explícita, y que por desgracia no se ha estrenado en España, no sé en qué piensan los distribuidores españoles, es una versión china que se hizo no hace mucho, hace unos 5 o 6 años, no muchos más, coincidiendo tal vez con el cuarto centenario de la primera parte. Bueno, pues en esas fechas se estrenó este Don Quijote chino que van a ver ahora. Pero a mí lo que me sorprende es que si leemos el prólogo de la segunda parte del Quijote, nos encontramos con que el propio Cervantes, autor perspicaz donde los haya, ya estaba previendo la creación del Instituto Cervantes y que él, el propio Cervantes, iba a ser su director. ¿Les parece increíble? Pues es que es así. Vamos a leerlo en la dedicatoria al conde de Lemos que aparece en los prólogos de la segunda parte. Dice Cervantes: el que más ha mostrado desearlo, leer el Quijote, ha sido el gran emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio mensajero pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome que se lo enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote.
Juntamente con esto me decía que fuese yo, Cervantes, a ser el rector de tal colegio. Es sorprendente. Yo creo que Cervantes era muy consciente del gran valor de la obra maestra que tenía entre manos, pero hasta el punto de llegar a imaginar que el instituto que iba a propagar la lengua española por todo el mundo iba a llevar su propio nombre, pues verdaderamente resulta algo casi sorprendente. Y habría que acudir pues casi al Ministerio del Tiempo para saber cuál es la razón de esta previsión. Vamos a ver si les parece, ya que no hay posibilidad de ver la película, el tráiler del Quijote chino, que van a ver que se ajusta mucho al espíritu de la novela, pero adecuándolo a las convenciones del cine de espadas característico de las artes marciales chinas. El resultado es verdaderamente delirante. Se llama Wuxia, el género de artes marciales chino. Vamos a ver un wuxia quijotesco. Eso es lo que vamos a ver. Me parece un verdadero escándalo que esta película no se haya estrenado en España o al menos haberla distribuido en vídeo, pero bueno, esto da idea de hasta qué punto tenemos interés por estas cuestiones. Sobre esto que les estaba contando, del interés de los japoneses y de los orientales, de los chinos, por Don Quijote de la Mancha, les diré que según venía a Santander me pasé por una librería y me he encontrado con una versión manga de Don Quijote de la Mancha. Es una adaptación en manga de Don Quijote. Esto puede tener mucho interés, no es un manga de gran calidad, pero sí que puede ser muy interesante si alguno de ustedes se dedica a la docencia, pues para conseguir que los chicos, los adolescentes de hoy, se familiaricen a través del cómic, a través del cine, a través del manga, con esta obra maestra y que tengan curiosidad algún día por leerla completa. Por tanto, puede tener un sentido también terapéutico y didáctico para dar a conocer entre nuestros jóvenes, muchas veces iletrados, la obra maestra de nuestras letras. Tienen aquí el que a mí me parece el discurso más emocionante y más bello del Quijote, el discurso que pronuncia a favor de la libertad en el momento en que abandona los dominios perversos de los duques. Es una idea preciosa. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esto apareció, Celso lo sabe muy bien, estaba escrito en el frontispicio del pabellón de la República Española de 1937 en París. De manera que Don Quijote, junto con el Guernica, junto con Calder, junto con Miró, se convirtieron en los representantes y en los luchadores de los valores republicanos, de los valores de la libertad. La idea de la libertad es fundamental en Don Quijote. Él es un anciano que está atado al terruño y quiere ser libre. Libre para pensar y libre para actuar. Esto hace que sea una figura tan atractiva. El hecho de invocar la libertad es la que hace también que Don Quijote sea paradigma de héroe y paradigma de hombre que está intentando propagar la libertad en todos sus fueros, en todo su entorno. Una de las versiones que mejor recupera esta idea de la libertad es The Fisher King, el rey pescador. Una de las películas quijotescas que menudean en la singular filmografía de Terry Gilliam.
Aquí no es un Quijote, pero guarda muchos parentescos con Don Quijote. Para empezar con el propio título, The Fisher King, el rey pescador, es el nombre de uno de los personajes secundarios del ciclo artúrico. Un rey que sufría un problema en la pierna, en la espalda, sufría impotencia, no podía engendrar hijos, no podía moverse, estaba el hombre para el arrastre, vamos, y solo se podía dedicar a pescar. De ahí viene la idea del rey pescador. Y solo fue posible que saliera de ese estado de decrepitud con la ayuda de alguno de los caballeros del rey Arturo, en concreto de Perceval le Galois. Bueno, pues esta es la base de esta película notable de Terry Gilliam, en la que nos encontramos un personaje que es un profesor de literatura medieval, interpretado por Robin Williams, que después de sufrir un trauma espantoso, pierde la razón y se cree que es un personaje quijotesco, que es un personaje relacionado con la saga artúrica. Y está sobre todo obsesionado, primero, por recuperar a su Dulcinea, y en segundo lugar por conseguir el Santo Grial, el cáliz donde bebió Cristo en la última cena. Nos encontramos además con una película de naturaleza quijotesca a partir de la idea de la confrontación entre dos personajes. Robin Williams está completamente enloquecido, Jeff Bridges es un hombre cuerdo, pero según progresa la acción, vamos viendo cómo Robin Williams va recuperando la locura, al mismo tiempo que Jeff Bridges la va perdiendo la cordura y se va haciendo cada vez más loco. La idea también de la quijotización de Sancho y de la sanchificación de Don Quijote. Vamos a ver solo un fragmento que tiene que ser necesariamente breve para que se hagan una idea. Bueno, aquí van a ver la aparición de Robin Williams como si fuera un paladín que va a salvar a un hombre al que le iban a asesinar. Un Quijote de nuestros días, y juntos se proponen rescatar el Santo Grial, que se supone que está en ese castillo de Los Ángeles. Ahí es donde se supone que se encuentra el Santo Grial. Es aquí cuando a nuestro personaje quijotesco le da uno de los ataques de locura. La subida hacia la luz, hacia la iluminación,
propia también de tantos personajes quijotescos. Bueno, y el hecho de transformar la realidad en un espacio de ficción particularmente relacionado con las novelas de caballerías. Los asomos quijotescos son continuos en esta película, como lo son en toda la obra de Terry Gilliam. Nos podemos encontrar también muchos en otro de los autores mayores de nuestros días, como es Woody Allen, particularmente en 3 de sus películas. En Play It Again Sam, Sueños de seductor, donde recordarán que es un hombre pues apocado, tímido, que fracasa con las mujeres, pero que toma nada menos que a Humphrey Bogart como su modelo de inspiración. De manera que hace revivir en su imaginación a Humphrey Bogart, y el famoso actor le va dando consejos sobre cómo tiene que proceder para conseguir seducir a la mujer de sus sueños. Humphrey Bogart es el mentor quijotesco de nuestro personaje. En Deconstructing Harry nos encontramos, deconstruyendo a Harry, con un profesor de literatura que también vive sin ser capaz de diferenciar plenamente, con claridad, dónde comienza la realidad de su vida y dónde comienza la ficción. Hasta tal punto está inmerso dentro de las ficciones literarias con las que trabaja. Pero quizá la mejor y la más clara de todas las películas quijotescas de Woody Allen sea La rosa púrpura del Cairo, en el que nos encontramos 2 personajes quijotescos. Por un lado, la protagonista, una mujer a la que la maltrata la vida, la maltrata el marido, y que se refugia en el cine, porque solo el cine, y de nuevo el cine musical, le puede dar consuelo. Del cine sale una figura de ficción, Tom Baxter, aventurero, explorador y poeta de los Baxter de Chicago, que se convierte en su Quijote. Y ella, a su vez, se convierte en su Dulcinea, un explorador de las películas de la Warner de los años 30, empieza a pasear por el Manhattan y por Nueva York de los años de la Depresión, provocando una serie de conflictos y de encuentros de naturaleza profundamente quijotesca. La rosa púrpura del Cairo. De Ordet no les voy a hablar mucho porque mi compañero Jorge Praga se ocupará en su propia sesión dentro de 2 semanas. Desde luego, Ordet se puede considerar como una especie de Quijote cristiano o de Quijote relacionado con el sacerdocio. Habría que recordar que Don Quijote se veía a sí mismo como un sacerdote. Y es más, autores posteriores como Unamuno, como Sabater o como Ortega y Gasset veían en Don Quijote una suerte de cruce cristiano, veían en él una figura claramente cristiana. Unamuno, en la Casa Museo de Unamuno, que está en Salamanca, representa a Don Quijote crucificado de una encina. Y en Vida de Don Quijote y Sancho continuamente está buscando conexiones entre la figura de Cristo y la figura mesiánica, salvífica de Don Quijote. Otra película en la que creo que es posible reconocer influjos quijotescos es en El séptimo sello. Aunque Ingmar Bergman no se ha pronunciado al respecto, yo no he encontrado al menos ninguna declaración, lo cierto es que en El séptimo sello creo que es muy fácil reconocer estas referencias literarias. Bergman es un autor muy culto que conoce muy bien la literatura, también la literatura española, y estoy seguro de que tuvo como referente a Don Quijote de la Mancha. Para empezar, la trama se basa en las aventuras que viven un caballero delgado y enjuto e idealista y un escudero fuerte, materialista y burlón. Las correspondencias con Don Quijote y Sancho son más que evidentes. Pero además, la propia estructura del séptimo sello es muy quijotesca, ya que es una película itinerante en la que se van dando cuentas de las aventuras que sufren el caballero y el escudero a lo largo de su camino, exactamente como le sucede a Don Quijote y Sancho Panza. Recordarán que en un momento de la novela, cuando van por Sierra Morena, Don Quijote se encuentra un cadáver. También en el séptimo sello se encuentran con un cadáver. Recordarán también que hay un momento en el que se encuentran con la muerte. En el séptimo sello continuamente se está apareciendo la muerte. En la novela de Cervantes también se encuentran con la muerte en el episodio en que se encuentran con un grupo de comediantes que se llaman Las Cortes de la Muerte, cuyo director, Angulo el Malo, está representando un auto sacramental y él mismo representa el papel de la muerte. La idea también de los goliardos, de los juglares que cantan a la vida, que cantan a la exaltación de los sentidos, aparecen con frecuencia entre los pastores y entre las damas con las que se encuentra Don Quijote, y tiene una presencia muy activa entre los juglares que también comparten camino con el caballero y con el señor. Por tanto, también en la filmografía nórdica y en 2 de sus más destacados títulos podemos encontrar
estas huellas quijotescas. Recordarán que esta es una noticia muy reciente. A principios de año, una institución científica internacional estaba poniendo nombres a estrellas y planetas que no tenían nombre. Pues bien, uno de los soles, una de las estrellas que encontraron que no tenía nombre, era sencillamente una letra y un número, decidieron ponerle el nombre de Cervantes. Y la idea me parece muy bonita y muy oportuna. Cervantes, como un sol literario, ha dado nombre a su propia galaxia, a su propia constelación, con un sol con ese nombre y 4 pequeños planetas que se llaman Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. ¿Se imaginan la trama de Interestelar y que algún día fuéramos capaces de colonizar las estrellas y pudiéramos vivir en el planeta Quijote y que todos fuéramos Quijotes al fin? Sería la edad de oro de la humanidad por la que tanto soñaba. Tengo que decirles que la idea tampoco es del todo novedosa. Otra idea pintoresca que hubo hace algún tiempo, ya saben que periódicamente se temen que va a venir un asteroide y va a impactar contra la Tierra y vamos a morir todos. Es objeto de algunas películas. Pues bien, la NASA estaba preparando 2 potentísimos misiles que iban a lanzar contra estos asteroides asesinos, los iban a hacer picadillo y así nos salvaríamos todos, como en una buena película de Hollywood. Nunca adivinarán cómo iban a llamar a estos 2 poderosos misiles. Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote y Sancho Panza, siempre lanzándose de cabeza contra los molinos de viento, aunque vengan del espacio. Bueno, esto también me permite recordar que junto con esta agradable noticia astronómica, que una de las mejores películas rusas de todos los tiempos, Solaris, de Andrei Tarkovsky, discurre en un espacio que podría ser el mismo espacio en el que se encuentra el Sol Cervantes con sus planetas. Recordarán, si han visto esta extraordinaria película, que está protagonizada por un grupo de astronautas que en el espacio pierden la razón, se vuelven locos. Uno de ellos quiere encontrar a su propia Dulcinea, que es su mujer muerta, una mujer que murió, y la puede encontrar en las ficciones del espacio. No en la Tierra, no en la vida real, sino en las ficciones. Pues bien, estos personajes en sus ratos de ocio se juntan en la biblioteca y se dedican a leer libros. ¿Y saben cuál es el libro que más les gusta? Don Quijote de la Mancha, naturalmente. Empiezan a leer varios y los quitan todos son basura. El único que de verdad les interesa es Don Quijote de la Mancha. Y en particular otro discurso, fíjense bien, de nuevo de Sancho Panza. Es el discurso a favor del sueño. Una cosa sé, señor, y es que mientras duermo no tengo ni pena, ni hambre, ni frío. El sueño todo lo cura. Solo una cosa mala tiene el sueño, y es que se parece demasiado a la muerte. Es el discurso elegante de Sancho, que se va haciendo cada vez más Quijote y que llena de admiración a los astronautas hasta el punto de hacerles un patrón de conducta. No se sabe si ellos viven en la realidad o si viven en sus propias ficciones, en sus propios ensueños. Tienen aquí 3 películas de autor de varias décadas en las que la referencia quijotesca es muy evidente. Una de ellas es Jules y Jim, obra maestra de François Truffaut, en la que los 2 personajes, Jules y Jim, están enamorados de una misma Dulcinea y ellos mismos se identifican con el caballero manchego. Así se dice en un momento de la película. A Jules y Jim les apodaban Don Quijote y Sancho Panza y la gente del barrio les atribuía determinadas conductas peculiares. Otra película bellísima de Jean Rouch, La pirámide humana, trata de amores interraciales entre adolescentes en una ciudad africana. Son amores inocentes, son amores platónicos, y en un momento de ellos, una de las chicas, de raza negra, refiriéndose a su amante, dice: él me llama su Dulcinea y yo a él mi Don Quijote. La pirámide humana. Y esta es menos conocida, no es una cita tan señera, pero es una cita también representativa. Se trata de la película Lars y una chica de verdad, una comedia dramática que se estrenó hace pocos años en España y que trata de un personaje que vive ajeno a su propia realidad, que tiene problemas de relación con las mujeres y que decide sustituir su relación con las chicas de verdad por una muñeca hinchable. Se compra una muñeca hinchable y con ella vive una relación personal muy íntima y hasta muy delicada, muy amorosa, muy platónica. No hay nada físico en la relación con
con la muñeca hinchable. La utiliza como compañía para leer las poesías, la utiliza para pasear con ella, para contarse confidencias, pero solo para eso. Es una relación platónica muy claramente inspirada en Don Quijote y Dulcinea. Hasta el punto que hay un momento en el que le lee un cuento, está leyendo un libro, y van a ver qué libro es. A ver si nos sale aquí el... Bueno, sus hermanos están preocupadísimos porque se ha liado con una muñeca hinchable, no es para menos. Aquí la tienen. Y la lee poemas y obras literarias. Frente a su cuñada, que está embarazada, esta historia de amor absolutamente casta, pura e imposible, como la de Don Quijote por Dulcinea, que no vio nunca. Está en concreto leyendo Las ausencias de Dulcinea, que es un pasaje cuando Don Quijote está haciendo la penitencia en Sierra Morena y canta alabanzas a Dulcinea del Toboso. Aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea, que es la base de una famosa y valiosa composición de Joaquín Rodrigo, Las ausencias de Dulcinea. Realmente Don Quijote ha alumbrado todas las artes y autores y artistas de cualquier época. Hemos visto melodramas, hemos visto películas de acción, películas de aventuras, y ahora vamos a ver películas bélicas. La más interesante es Patton. Patton es una película cuyo guion escribe Francis Ford Coppola, que rescata, recupera la figura del general George Patton como si fuera un personaje anacrónico, un hombre de otro tiempo. Para empezar, es poeta, es historiador, es un hombre de letras, que responde perfectamente bien a la idea del cortesano que ejemplificó Baltasar de Castiglione y que en España tiene sus máximos valedores en autores máximos como Garcilaso de la Vega o como el propio Miguel de Cervantes. Un cortesano es alguien que es diestro con las armas, con la espada, pero al mismo tiempo también es diestro con la pluma. George Patton es un personaje diestro en ambas funciones. Lo que nos recuerda también uno de los discursos más emotivos de Don Quijote, el discurso de las armas y de las letras. Don Quijote es a su vez un cortesano, es un hombre que escribe poemas, un hombre literario, un humanista, un hombre de gran cultura, pero que sobre todo quiere restaurar, quiere recomponer el mundo con la fuerza de la espada. Él considera que las leyes han de imponerse sobre las letras, porque las leyes no se podrán sustentar sin las armas, ya que con ellas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios. Patton es visto como una figura quijotesca, un desfacedor de entuertos, un hombre que mira al pasado antes que al presente, que incluso quiere batirse en duelo cara a cara con Rommel, su gran rival, y del resultado de ese duelo se decidiría el curso de la contienda. Otra película bélica en la que la presencia del Quijote es también muy llamativa es War Horse, Caballo de Guerra, una de las últimas películas de Steven Spielberg. Trata de un caballo que tiene que sobrevivir, trata de sobrevivir en medio de los fragores de la Primera Guerra Mundial. Se hace amigo de otro caballo y juntos se refugian en un molino. Y allí les descubre la molinera que dice que deben de estar esperando a Don Quijote y Sancho Panza. La referencia también es muy cierta. Y nos recuerda, pues bueno, esa idea de las armas y de las letras que es continua a lo largo de toda la novela de Cervantes. Tenemos aquí tres fragmentos, vamos a ir por partes. José Ortega y Gasset es uno de los más agudos y conspicuos estudiosos del Quijote que jamás haya habido, sobre todo en su libro, en su obra magna, Meditaciones del Quijote.
Don Quijote nos ayuda a comprender las cosas. Es un libro muy profundo, un libro verdaderamente profundo, casi un tratado de filosofía que nos permite entender como pocos la naturaleza muchas veces contradictoria y ambigua del alma humana. Vamos a ver cómo en películas de distintos géneros se utiliza la figura del Quijote para tratar de explicar la conducta extraña, anómala, insólita de sus protagonistas. La primera es The Wicker Man, El hombre de mimbre, una película de terror. El protagonista, Nicolas Cage, es un policía que llega a una pequeña isla del Atlántico donde vive una comunidad de brujos satánicos que practican una especie de religión pagana. Eso él todavía no lo sabe, pero lo irá descubriendo. Ha ido allí porque quiere encontrar el paradero de una niña. Y poco a poco se va dando cuenta de que esa niña probablemente haya sido secuestrada por la secta satánica para hacer alguno de sus macabros rituales. Vamos a ver un momento en el que el Wicker Man, el policía, llega a la escuela para entrevistarse con la maestra. Bueno, la maestra, como podrán imaginar, no solo es bruja, sino que es la más bruja de todas. Está hablando de símbolos fálicos ante las niñas. How dare you stand there and frighten my children? Sorry, I'm Edward Malis from California. I'm a policeman. See my badge? I was unaware any of my girls needed arresting. They don't, no. I'm just up here to find a missing girl whom people are pretending doesn't exist. How quixotic are you? Quixotic? I'm Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals. Usually a man. Look, I just need to speak to Willow Woodward. Is she here? Bueno, es un personaje quijotesco. Más adelante, según va progresando la investigación, volverá a encontrarse con la misma maestra, enmascarada. What's with the feathers? We're all preparing. For what? Celebration? Oh, yes. Of death. And rebirth. Sister Rose, she's only a child. You're a teacher. Please, just think about what you're The doing. time for sentiment is over. The moment has come. I won't let her die. So gallant, Sir Knight, still tilting windmills, I see. Right until the end. Get off the bike. Get off the bike. Step away from the bike. Van a ver que las referencias quijotescas todavía se amplían más, porque cuando va a descubrir el aquelarre con sacrificios humanos que practican estos brujos, se va a encontrar con personajes completamente anómalos, de naturaleza quijotesca, enloquecidos, y con otros muchos que van enmascarados. La idea de la máscara es continua en el Quijote, en el que muchos de los personajes van siempre disfrazados, enmascarados, porque están haciendo celebraciones carnavalescas o porque quieren engañar y confundir a Don Quijote. Aquí, a este Quijote ingenuo e infeliz, le han hecho caer en su propia trampa y le van a dar su merecido, en una especie de rito satánico, de sangre y de resurrección, como ellos han dicho. Todos van enmascarados y van a ver que le van a sacrificar en este gigante, el hombre de mimbre, de Wicker Man, que guarda tanta relación con los propios gigantes que ve Don Quijote en sus molinos de viento. Esto es una triste paradoja que este personaje de naturaleza quijotesca vaya a tener un sangriento y espeluznante final también de naturaleza quijotesca. El siguiente fragmento que vamos a ver es de More, una película, el primer largometraje del francés Barbet Schroeder. En ella nos encontramos con un grupo de hippies que huyen de Europa y se van a refugiar a uno de los grandes paraísos para los hippies que había en la Europa de los años 60 y 70. ¿Saben cuál era? Ibiza. Van a Ibiza. Allí este hombre conoce a su propia Dulcinea, una mujer bellísima pero drogadicta, con la que vive su particular romance. Un verano dionisíaco, sin ropa, entregados a los placeres sensuales, y donde en un momento dado fabrican su propio bálsamo de fierabrás, aquí de naturaleza harto anfetamínica. Están haciendo aquí una especie de cóctel mortal, mezclando todo tipo de drogas, un bálsamo de fierabrás que produce efectos quijotescos.
embriagados en el delirio que es producto de las drogas, no de las obras literarias. Pero además el camino de Don Quijote es un camino que vuelca hacia la locura. Esto aparece muy bien también en la primera película de Werner Herzog, un gran cineasta alemán. Esta es una película que discurre en una isla del Dodecaneso griego, una pequeña isla griega durante la Segunda Guerra Mundial. Y los protagonistas son un grupo de soldados que están ahí, es una pequeña guarnición, en una isla que no tiene ningún valor estratégico, pero que la tienen que proteger. Quedan residuos del pasado y están durante toda la película esperando el ataque de los enemigos, un ataque que nunca llega, un poco como el desierto de los tártaros de Dino Buzzati, esperando unos enemigos que nunca van a llegar, lo que les lleva a los soldados a un estado de aburrimiento, de enajenación y de crispación que les conduce literalmente a la locura. Es el caso de nuestro protagonista, que sale de inspección con otro de sus compañeros a recorrer la isla, a comprobar si todo está en orden, y llega a este paraje. La enajenación se adueña de nuestro personaje, ingresa de lleno en el estadio de la locura y luego cuando vuelva al fortín hará otra fechoría también de naturaleza quijotesca. Aquí hemos visto cómo abre fuego y se quiere lanzar contra los molinos de viento de un valle griego. Más adelante, desde el fuerte, empezará a abrir fuego contra los propios transeúntes, en un episodio que recuerda, y no poco, al episodio en que Don Quijote empieza a cargar contra el ejército de ovejas, al que ha confundido con un ejército de sarracenos. La película, muy bella, trata de justificar el estado de locura de nuestro personaje, apelando una vez más a la figura de Don Quijote. Bueno, esta es una película, no sé si algunos la conocen, es española, El corazón del guerrero, y la dirige Daniel Monzón, el hoy famosísimo director de Celda 211 y de El Niño. Esta fue su primera película y tiene una naturaleza quijotesca que yo creo que es más que clara y más que evidente. El protagonista es un adolescente que no se dedica a leer novelas de caballería, ojalá. Se dedica a leer tebeos, a jugar con videojuegos, a practicar juegos de rol y a ver películas fantásticas, películas de espada y de brujería, a lo Conan. Y lleva tan lejos su pasión por este tipo de relatos que él mismo pierde la cordura y termina por confundir la realidad con la ficción. Les voy a poner un par de escenas que verdaderamente son antológicas. Bueno, Es que no me gusta que chilles así. la madre le despierta cuando está todavía con su ¿Se puede saber a qué hora llegaste anoche? personalidad superheroica. Dormido, pedazo de alcornoque, vamos. Llega tarde a clase y vamos a ver a qué se dedica en sus tiempos de clase. ¿Quieres decirle a Javi que se quede?
Pero el momento más alucinante de la película es este. Hacen una salida con el instituto y van a visitar el Congreso de los Diputados. Y allí nuestro personaje, víctima de tanto desvarío, sufre un mareo. Pocos minutos después, recupera la razón y cuando dice que va al servicio, se dedica a recorrer el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde se está celebrando precisamente uno de los encuentros. Vamos a ver ese momento. La cosa es todavía más alucinante si tenemos en cuenta que quien está hablando es el líder de un partido ascendente que está haciendo todo tipo de trampas y de maniobras para conseguir llegar al poder. Le suena la historia, ¿verdad? Bueno, pues nuestro héroe es subleva, pero fíjense lo que viene a continuación. Remitiendo claramente al episodio de los leones de Don Quijote. Esta vez son los leones de las cortes los que incluso llegan a cobrar vida y llegan a enfrentarse con nuestro héroe, que mientras tanto está buscando a su propia Dulcinea, que es una vez más una prostituta de la que se ha enamorado. Se ve a sí mismo reflejado como un superhéroe, continuamente. Un personaje que quiere redimirse y redimir el mundo a partir de su naturaleza heroica, como un Conan de Carabanchel. Tienen aquí los fragmentos que hemos visto, el colegio y ese aquelarre monstruoso que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. En realidad podríamos encontrar muchísimos más ejemplos. ¿De qué año es esto, Alicia? Pues digamos 2002, 3, 4, principios de este siglo. No tendrá más allá de 10 años. Porque, bueno, Daniel Monzón tiene 5 películas solo y esta es la primera de todas ellas. Hay copia en DVD. Seguramente el cineasta más valioso que se ha enfrentado con Don Quijote en nuestro país sea Luis Buñuel, en películas como Viridiana y como Nazarín. Nazarín se define muy bien como los infortunios de la virtud. Los infortunios de la virtud. Ya saben que este es el subtítulo que dio el Marqués de Sade a su novela Justín. Y habría que recordar que en la celda en la que estuvo prisionero el Marqués de Sade, en la Bastilla, uno de los libros que tenía como libros de cabecera era precisamente Don Quijote de la Mancha. Y no poco de quijotesco hay en este personaje de Sade, en Justín. Bueno, son los infortunios de la virtud. Justín, Don Quijote, Viridiana, Nazarín, tratan de hacer el bien, tratan de ser justos y virtuosos, pero solo reciben a cambio incomprensión, palos e injusticias. Lo dice el propio Luis Buñuel. Es el tema de Don Quijote, a fin de cuentas. Viridiana es en cierto modo un Quijote con faldas. Don Quijote defiende a los presos que lleva a galeras y estos lo atacan. Viridiana protege a los mendigos y ellos también la atacan. Viridiana vuelve a la realidad, acepta el mundo como es, un sueño de locura y finalmente el retorno a la razón. También Don Quijote volvía a la realidad y aceptaba solo ser Alonso Quijano. Dos personajes, por tanto, de naturaleza claramente quijotesca, mucho más apreciable en Nazarín. Nazarín parte de una novela de Benito Pérez Galdós, en la que Galdós hace de su personaje un clérigo de la Mancha, que se llama Nazario, de Nazareno, buscando también esa conexión entre Jesús y Don Quijote. Igual que Don Quijote sale al camino para favorecer a los menesterosos y a los desprotegidos y solo recibe palos, incomprensión, burlas e injusticias. Es la misma historia de Don Quijote. Pero otra de las obras maestras absolutas del cine español guarda una cierta conexión con Don Quijote. Es el caso de El espíritu de la colmena.
una película parabólica, una obra maestra extraordinaria, en la que el país es identificado, España, después de la Guerra Civil, es identificado con una colmena. Esto no es nuevo, antes de la guerra ya lo había hecho Miguel de Unamuno en La tía Tula, y también después de la guerra lo hará Camilo José Cela en la novela que lleva este mismo nombre. Aquí la casa se identifica con una colmena, donde viven clausurados los personajes, encerrados y replegados sobre sí mismos. La niña descubre la realidad a través del cine y confunde la realidad con la ficción. Y su padre, interpretado por ese gran actor quijotesco que fue Fernando Fernán Gómez, pasa las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio sin dormir, sin comer y dedicándose solo a escribir poemas herméticos y soñando con una república perfecta, la república de las abejas, una república que también invocaba el propio Don Quijote en su discurso de la Edad de Oro, la edad de las dulcísimas y perfectas abejas que viven en comunidad. Otra película reciente en la que es imposible obviar la referencia quijotesca es El laberinto del fauno, también ambientada en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Recordarán que una niña vive ajena al mundo, a ese mundo sórdido, cruel, terrible que la rodea, y lo hace replegándose en los cuentos maravillosos que lee. Es una niña que está leyendo continuamente cuentos y que trata de imaginarlos, de exteriorizarlos. Por así decirlo, la niña se mete dentro de un cuento, que es además un cuento fantástico, un cuento de terror, como Don Quijote se mete en una novela de caballerías. Y allí se enfrenta con esos monstruos pavorosos que representan la destrucción y la barbarie tras la Guerra Civil. Nos encontramos el fauno, nos encontramos ese hombre sin ojos, que está devorando a sus hijos, que representa ese fascismo que devora al propio país y que tiene claras conexiones con la obra de Goya, Saturno devorando a sus hijos. Todo esto guarda muchas conexiones con la niña, que además, y esto tampoco creo que sea casualidad, se llama Ofelia. Ofelia es la novia de Hamlet. Dentro de este ciclo se puede relacionar a Shakespeare con Hamlet. Hamlet también oscilaba de continuo entre la realidad y el ensueño, entre la ficción y los sucesos reales. Ofelia muere víctima del desamor, igual que esta niña va a encontrar un mal fin debido a la barbarie, al mundo atropellado e injusto en el que vive, del que ella trata de huir a través de la literatura. Terminamos ya, este es el último ejemplo del que les voy a poner unos fragmentos. No es quizá el mejor, pero yo creo que es muy bonito y merece la pena que veamos los 4 o 5 minutos finales. La película es mexicana, se titula El estudiante y trata de un señor ya entrado en años, un señor ya tendrá más de 60 años, que decide estudiar en la universidad para seguir cultivándose. Pues un poco en relación con las aulas de la experiencia, las aulas 60, todos estos programas de educación para mayores que tenemos ahora entre nosotros. Bueno, pues este señor que le apasiona la literatura y sobre todo el Quijote, decide cursar los estudios de filología hispánica en Guanajuato, que es la gran capital cervantina de México. Allí se encuentra con unos alumnos que no han leído ni el Tebeo, y este, que es un hombre muy instruido, trata de inculcarles el amor por los clásicos y particularmente por el Quijote. Empiezan por hacer una obra de teatro en la que, como ven, representan a Don Quijote, pero sobre todo él trata de descubrir a los alumnos, a sus compañeros de clase mucho más jóvenes que él, que leer el Quijote no tiene por qué ser aburrido, sino que puede ser una experiencia placentera, gratificante y extraordinariamente sugestiva, incluso excitante desde el punto de vista amoroso. Vamos a ver unos fragmentos. Unos de la iglesia y las de la política siempre están abiertas. ¿Y usted quién es? Claro, abierta. La obra de teatro. Y aquí es cuando se encuentran con los alumnos. Están hablando de Romeo y Julieta y de Don Quijote. A ver. Don Quijote de la Mancha. Te pondré a leer, Eduardo. Haz favor de leerme de aquí para abajo, si eres tan amable. Este parlamento. Los males que no tienen fuerza para acabar la vida no han de tenerla para acabar la paciencia. Ahora me vas a hacer el favor de esto mismo, díselo a decir
Aquella señora que está allá. Toma. Toma. El arte de seducción a partir de la palabra. No tiene sentido para qué. Mira, Eduardo, las grandes obras están llenas de sabiduría divina, pero para encontrarla hay que hacerla nuestra. Y para entenderla hay que compartirla, decirla, no solo leerla, explicarla, no solo escribirla. ¿Entendiste? Acabaste de conocer a mi primo. No desees y serás el hombre más rico del mundo, porque la ambición desmedida empobrece hasta el hombre más caudaloso. Ya lo entendí. Es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. Nunca vivió bien la crueldad con la valentía, porque requiere más valentía la misericordia que el castigo. Hey, espéreme, señor. Espéreme, tengo otra. Los sabios, ¿sí? Los sabios como ustedes. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se hacen bestias. Así que no sea usted bestia, sino hombre. Digo, mujer, bueno, ser humano es Ellos ven más allá de las cosas, ¿no? Saben mucho. Y a la verdad que ellos reconocen, lo hacen sin importarles. Por la calle del Yaboy se llega a la casa de nunca. Y por los andares de la horita se encuentran pendientes eternos. Pero los necios, a la verdad que les estorba le llaman locura o necedad. Pero sí me entienden, ¿no? ¿No? Lo que quiere decir Cervantes es que... No les explico. Rápido, chavo. Dame algo romántico. ¿Romántico? Aquí. ¿Para qué lo quieres decir? Estoy modernizando al Quijote. Bueno, pero El elemento sorpresa, mi chano, siempre les encanta. El momento delirante, un SMS quijotesco. El pudor es el encanto que duplica los encantos de la hermosura. Bien, a través de la lectura del Quijote les ha enseñado a amar la literatura, a amar la vida a través de la literatura, a descubrir que se puede amar y vivir mucho más intensamente gracias a los libros. Les ha enseñado en definitiva a vivir y a amar a Don Quijote de la Mancha. Tienen aquí otros muchos ejemplos de libros en los que la presencia de Don Quijote es crucial. El caso de Paul Auster, que se inventa a un detective que se llama Daniel Quinn. Daniel Quinn, las mismas iniciales que de Q, Don Quijote, un detective que llega a incurrir en un estado de locura por las ficciones que él mismo se inventa. Es el caso de Javier Cercas, en El impostor, que se inventa un impostor que se finge a sí mismo un héroe republicano que ha sobrevivido al campo de concentración de Auschwitz, cuando es toda una inmensa farsa, una inmensa mentira, un señor mayor que quiere dar sentido a su vida a través de un falso héroe que se ha inventado. Andrés Trapiello imagina la muerte del Quijote e imagina
la muerte de Sancho Panza, ya viviendo en América. Y las historias siguen y continuarán incesantemente porque, como dice Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho, de razones vive el hombre y de sueños sobrevive. Mientras tengamos necesidad de soñar, seguiremos teniendo necesidad de Don Quijote. Es todo, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si tenemos... Sí, dígame, señor. Primero, felicitarle por su exposición y me ha llamado un poco la atención que Pásenle, por favor. Tiene que juntarse mucho al micrófono. Sí, adelante. Bueno, que le decía que felicitarle por la exposición, que ha sido magnífica. Y dos preguntillas. La primera, que me ha llamado un poco la atención el que siendo en la literatura y en la vida educacional rusa el Quijote como para nosotros el catecismo del Padre Estete, que en la